Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Moniquita, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias a Dios. Un nuevo día. ¿Y qué significa un nuevo día? Una nueva oportunidad. Otra oportunidad que mi papá Dios te da a ti, me da a mí, para que crezcamos en su amor. Recuerda que el idioma del Señor es el amor. Y el canal que Él transmite, nuestro testimonio, es el verdadero canal. ¿Sí? Nuestro testimonio. Y este canal se fortalece a través de la palabra, la oración, el ayuno. Entonces es bien bonito saber que el idioma más hermoso de todos es el amor. El amor. Vamos a empezar entonces para fortalecernos en ese idioma y aprender. ¿Sí? Como mi esposa que está aprendiendo inglés, porque yo sí, no, me causa una dificultad. Entonces es el idioma que debemos aprender con más fuerza, es el amor. Empecemos invocando a la Santísima Trinidad para nutrirnos más de la palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te doy gracias por este nuevo amanecer que tú nos das, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, porque sí que necesitamos crecer en el amor tuyo, Papito Dios. Bendito seas tú, Padre, porque es complejo, porque generalmente siempre creemos que el verdadero mensaje que se debe dar es lo que está en nosotros, el egoísmo, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la soberbia, que es el pecado del maligno. Que tú lo reprendas, Padre. Por eso quiero yo crecer en tu amor. Dilo conmigo, yo quiero crecer en tu amor. Hoy dispongo mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy, a ti, papá, para que tú me formes, me eduques, me enseñes, me des tu palabra viva. Pero yo no quiero que esa palabra se quede así, pase por un oído y salga por otro. Quiero que esa palabra quede aquí grabada en mi corazón con letras de fuego. Que esa palabra tuya empiece a dar ese efecto que tiene que dar en mi testimonio, para que yo pueda proclamar tu palabra, tu verdad, tu evangelio, tu buena noticia de que tú eres mi Padre, pero a través de mi testimonio, que es importante. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué evangelio tenemos el día de hoy? Hoy vamos para el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. O sea, nos fuimos de Mateo a San Marcos. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió de apariencia, la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron en secreto entre ellos, aunque se preguntaban: ¿qué sería eso de resucitar? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bendito sea el Señor, cómo es de precioso, cómo nos habla el Señor, de una manera tan linda, como nos demuestra que hay un reino de los cielos que nos está esperando. Porque poder contemplar lo que estos discípulos pudieron ver no es para cualquiera, sino para aquellos escogidos. Escogió de entre los 12 a 3. Escogió de entre los 72, escogió a 3.
de los 72 que seguían al Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo el Señor nos muestra su grandeza, cómo mi papá Dios demuestra que realmente Él nos está esperando con sus brazos abiertos, nos está esperando porque hay un reino después de este. Y a veces simplemente nos quedamos pensando con estos ojos humanos, viendo las circunstancias, quedándonos frente a lo que este mundo ofrece, pero no hay esto simplemente es pasajero, esto es temporal, porque Pablo decía, no te quedes mirando el mundo, no te quedes mirando simplemente esto, ten tu mirada siempre puesta en lo eterno, porque allí es donde tú vas a estar, y esto es temporal. Y si nosotros tuviéramos la mirada puesta en lo eterno, vamos a empezar a cambiar nuestra actitud. De verdad la cambiamos, porque nos causa mucha dificultad estar siempre viéndolo temporal, es lo que vemos, esto pasajero. Que si no tenemos dinero, que si no podemos hacer alguna cosa, cualquier cosa siempre nos distrae para poder ver lo eterno. Si vemos lo eterno, pues vamos a tener primero esperanza de que todo va a ser diferente. Vamos a tener esa esperanza linda de que realmente esto que estamos vivenciando, que es temporal, va a pasar. Vamos a tener la esperanza de que nos vamos a encontrar con todas esas personas que tal vez han fallecido aquí en la tierra, pero que ahí están en el cielo esperándonos. ¡Qué precioso! Y la esperanza más linda de todas, que vamos a encontrarnos con nuestro Padre Dios directamente. Vamos a encontrarnos con nuestro Señor, nuestro Jesús de Nazaret, y sobre todo en mi caso con mi Madre María, qué precioso encontrarme con ella y decirle, mamá, así con esa plenitud. ¿Qué te parece? Y que tú y yo tal vez nos encontremos y nos diga, hola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte, y nos demos un abrazo fraterno tan espectacular. Y nos encontremos allí, en el cielo. La transfiguración es tan hermoso porque es tal vez para nosotros difícil de poder ver, comprender, como a Pedro le pasó, no se asustó tanto, que él se desequilibra, dice, vamos a hacer unas chozas de la emoción que tenía, que no podía hacer algo. O sea, no podía contener porque él era muy emotivo. Entonces no podía como contener esa alegría, ese éxtasis que experimentaba. Entonces, saber que allí nos están esperando es maravilloso. Pero también hay algo importante, saber que después de eso va a haber un juicio para nosotros es tremendo. O sea, por tanto, es importante que empecemos a, de verdad, vivir esa vida de santidad, que nos lleva directamente a contemplar la presencia de nuestro Padre Dios, porque después de esta vida que hay, la presencia de Dios o el fuego eterno. No hay más, hay dos caminos nomás. Y por tanto, sí es importante que empecemos a nosotros llevar una vida de orden, no de desorden, una vida donde la paz esté reinando en nuestros corazones y que empecemos a llevar una vida de armonía con nuestros seres queridos. Y este pasaje bíblico es bien interesante, o sea, muy, muy cuestionante también, porque es el momento en que demuestra, o sea, el Señor está mostrando que después de este tiempo hay una vida, ¿sí? Que las personas no fallecen, las personas se trasladan a otro reino, ¿sí? Como dice Rafa, se trasladan a un reino o de condenación o de salvación, pero que se trasladan a otro reino. Y pues yo creo que para los discípulos que estaban acompañando a Jesús fue sorprendente, fue, o sea, sobrenatural, porque es eso, sobrenatural. Y quedaron así como impactados. Me deja pensando ellos cómo supieron que él era Moisés y que él era Elías. Si se supone en ese entonces... No había fotografías. No había fotografías, exactamente. Entonces, ellos cómo supieron que eran Moisés y Elías y entonces, claro, o sea, esa impresión, que es lo que reacciona una persona cuando alguien viene, pues hacerles algo para que se sientan bien, ¿no? Entonces ellos pensaban en hacer su choza para que ellos tuvieran, pues no sé, ellos de pronto pensarían que se iban a quedar mucho tiempo, no sé qué pensaría Pedro, pero pues me supongo que pensaría que se iban a quedar o algo así. Y entonces por eso piensa en hacerle su choza a cada uno, ¿no? Para que estén cómodas, para que tengan donde quedarse de pronto, porque esa es la visión de uno, ¿no? Pero en este pasaje el Señor está mostrando que hay una vida después de esta vida.
hay una vida, o sea, ellos estaban vivos, ellos vinieron a hablar con el Señor, pero precisamente, o sea, que se mostraba que el Señor ya no estaba en una condición, o sea, le estaba mostrando lo que iba a pasar. Para uno pasar a esa vida en la eternidad, uno debe alcanzar algo, alcanzar una blancura, una transparencia, alcanzar una santidad perfecta, bueno, por decirlo así, en fin, alcanzar la gracia realmente, alcanzar la gracia. En el caso de nuestro Señor, pues había perfección completa. Yo sé que Moisés, pues tenía algunas situaciones, Elías también tenía algunas situaciones humanas. O sea, Jesús sí estaba en una santidad completa, y yo digo, en ese momento el Señor puede trasladarse a esa parte de lo espiritual, porque Él estaba en el plano espiritual también, Él vivió en el plano espiritual a pesar de que estaba en la carne. Pero entonces, en este momento, el Señor está mostrando que ellos vienen a hablar con Él, vienen a hablar con Jesús, pero lo que está mostrándole a los discípulos es que hay una vida después, o sea, no están muertos, ellos están vivos, están trasladados a otro reino. Y nos está hablando, porque al finalizar, cuando habla de que Él va a resucitar, ¿sí? Está confirmando esa situación. Por eso dice, no lo vayan a contar a nadie, sino después, porque el Señor ya les estaba mostrando lo que iba a pasar, ¿sí? Pues de pronto ellos, o sea, es una información que no estaba en ese momento como digo yo, en la CPU cerebral, no estaba allí, pero resulta que era necesario que ellos se dieran cuenta que hay una vida después de la vida. Yo creo que este es un pasaje que nos está mostrando algo importante a todos nosotros, porque nos lo está mostrando también a nosotros, ¿sí? Nos está demostrando realmente que el Señor, o sea, todos vamos a pasar a una vida después de esta vida. Pero ¿qué vida es la que nosotros estamos construyendo? ¿Qué vida después de la vida estamos construyendo? Por eso, o sea, varias veces, en varios momentos les hablo yo de una situación bien particular y digo, este es el tiempo de nuestro embarazo para nacer a la eternidad. Bueno, en este embarazo tú puedes alimentarte muy bien y pasar a una eternidad de salvación, o te puedes alimentar muy mal y puedes pasar a una condenación, a una vida de condenación. O sea, tenemos un corto tiempo, porque es un corto tiempo para la eternidad, es demasiado corto. Así como el bebé en el vientre de su mamá son máximo 9 meses, ¿sí? O sea, a los 9 meses él nacerá, ¿sí? Ya bajo cualquier situación, puede ser que se adelante, sí, puede ser que se adelante en su nacimiento, pero a él le tendrán que ayudar, a ese bebé le tendrán que ayudar a que se termine de madurar o qué sé yo. Pero después de eso, si el bebé se demora demasiado tiempo después de esos 9 meses, pues es muy factible que ya no viva. Y el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos 9 meses en la tierra, 9 meses que implican esos años que tengas de vida. ¿Cuántos? No sé. Algunos se irán temprano, serán jóvenes. Algunos cumplirán su ciclo. Pero son 9 meses de embarazo en la tierra. 9 meses donde nosotros tendremos que decidir. Esa es la diferencia. Nosotros tendremos que decidir a qué tipo de vida, ¿sí? La buena, la de salvación o la de condenación, es la que nosotros queremos seguir. Y esa es nuestra decisión. Pero aquí en este pasaje claramente el Señor nos está mostrando que sí hay una vida, y por eso Él pudo mostrar cómo hablaba con Elías y con Moisés, porque ellos simplemente están en otro nivel, en otra experiencia de vida, pero que habían alcanzado una salvación. Moni, y mira lo interesante. Primero, lo que nuestro Padre Dios nos dice: escúchenlo. Él es mi hijo amado, escúchenlo. O sea, por tanto, tapones en los oídos tenemos. Si no lo escuchamos, estamos porque perdidos. Él pudo haber dicho otra cosa. Sí. Él pudo haber, mírenme a mí. Uh-huh. Él no dijo eso.
Dijo, escúchenlo. Escuchen a Jesús. ¿Qué implica el escuchar a Jesús? Poner cuidado, analizar, obedecer, seguir. Un sordo, pues bueno, lógico, ¿no? Yo hacer una pregunta muy filosófica. Profunda. ¿Un sordo escucha? ¿Qué te parece? Profunda, ¿no? Profundísima. Pues no escucha. ¿Y por qué? Porque está sordo. Entonces tiene que utilizar el lenguaje de señas, si lo conoce, de lo contrario, pues Está obvio perdido. que va a ser muy complicado. Entonces, para escuchar a nuestro Señor, ¿qué debemos hacer? Pues primero, ser atentos a esa persona, porque, por ejemplo, hay muchos que hablan y a veces uno no escucha. No, tú puedes ir a una conferencia y estás en otro... En otro cuento. Digamos, tú vas a la conferencia del Rosario por las mañanas y se supone no estás atento porque estás haciendo el desayuno, la lonchera, o sea, el almuerzo, o estás despachando a tu familia y No escuchas. O estos mensajes, por ejemplo, estás en otro cuento. Escuchemos a Rafa y Mónica a ver qué tiene hoy de raro, a ver qué chiste tonto va a decir el Rafa. Chiste, como dice mi hija, ¿no? Pero no escuchas. Entonces, fíjate que mi papá Dios se manifiesta y dice solamente esas palabras. La voz de mi Padre. Escucha. Directa, escúchenlo. No necesitan un discurso ni hablar tanto, Rafa. Escúchalos. Solamente. Eso fue lo que te mandó mi papá Dios a ti y a mí que hagamos. ¿Qué debo hacer, Señor, si es que yo no sé cuál es el propósito tuyo en la vida? Bueno, primero, ser salvo. ¿Y qué tienes que hacer para ser salvo? Escuchar. Sencillo, ¿sí o no? Escuchar la voz de Jesús. ¿Y cómo la escuchas? Entonces, es que yo no escucho a Dios. Es que yo quiero escucharlo audiblemente, que me diga qué es lo que debo hacer. Escúchalo. Escucha. Simplemente escúchalo. Lees, cierras tus ojos. ¿Qué es lo que me quieres hablar, papito Dios? ¿Qué me quieres hablar hoy a través de tu divino Hijo? Porque hoy estoy siguiendo tu mandato, porque tú nos dijiste que teníamos que escucharlo. ¿Qué te parece? Que teníamos que escucharlo. ¿Sí, así? Que teníamos que escucharlo. Porque a veces yo hablo muy bajito y no me escuchan. Por ejemplo, ahí no lo escucharon. Sí, no, entonces uno tiene que subir la voz. Subir la voz. Y mi papá Dios, imagínate todo lo que se manifestó. De todas formas, este pasaje es súper hermoso. Yo lo leí en María Valtorta, es súper lindo. Todo lo que pasó antes, eso, y subieron a una montaña donde había un calor tremendo y pasaba una necesidad tremenda. Entonces Pedro estaba todo ahogado y llegan allí y se manifiesta y se les olvidó que tenían sed. Y es tan impresionante que mi Jesús se manifiesta en plenitud de lo que Él es. Como Elías se manifiesta, como Moisés se manifiesta, que los vamos a conocer. Y lo impresionante es que todo eso se da, todo ese escenario se abre, se manifiesta, para que escuchemos la voz de mi papá. Para que nosotros lo escuchemos en el mandato que Él tiene para ti y para mí. Y el mandato es, escuchen. ¿Te imaginas? Entonces nosotros que andamos en esas actitudes que, mejor dicho, nadie nos aguanta, que andamos en relaciones tóxicas con nuestro próximo, mi hermano, que andamos en una loca carrera por conseguir dinero y satisfacer la carne. Y la única verdad, escuchar a mi Jesús. Espectacular. ¿Y sabes este mandato para quién es? Para 3 discípulos. 3 discípulos que inclusive fueron los 3 que lo acompañaron allí en el huerto de los olivos. Los mismos 3. Porque mi Jesús escoge a alguien especial. Y cuando tú vas al huerto de los olivos y a ver por qué escogió a ellos 3, porque eran los únicos que podían comprender en ese momento lo que estaba pasando. Porque eran obedientes, porque les dijo no vayan a contar. Y ahí ellos no contaron. Lo tuvieron reservado hasta la muerte, hasta la resurrección. Incluso ellos se preguntan, pero después de resucitado, ¿y qué quiso decir el Señor de resucitado? No lo entendían, porque solamente había entendimiento humano y no espiritual en ese momento. Después ya se les abre el entendimiento. Pero fíjate lo interesante, escoge a 3 para dar ese mensaje hermosísimo, para escuchar ese mensaje, esa palabra de mi papá Dios, que es el resumen de todo este pasaje.
Porque nosotros nos quedamos simplemente contemplando, como Pedro, a los tres y hagamos tres chozas. O sea, la emoción, siempre nos quedamos allí y no vemos el mensaje que está detrás de todo esto. La voz de mi papá Dios que nos está diciendo, escuche a mi hijo, escuche. ¿Sí se dan cuenta? Y solamente escogió tres, o sea, te escogió a ti y me escogió a mí. O sea, nos escogió a nosotros como esos tres para que escuchemos viendo este mensaje tan hermoso. O sea, que nosotros no somos cualquiera. Somos unos elegidos de Dios. Simplemente, pues, o tú quieres hacer caso o quieres seguir embolatado en el mundo, como decimos en mi país. Embolatado en el mundo. Mira, Rafa, cómo es importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación. Porque en estos tiempos que la gente parte tan rápidamente de un momento a otro, nosotros tenemos que mirar, nosotros tenemos que asegurar realmente que, primero nosotros estemos en la gracia de Dios y que esos familiares también estén en la gracia de Dios. Que no lleguemos a esa situación de enfermedad y de pronto llenos de resentimientos, llenos de malestares y claro, llega ese momento difícil y tú no te has puesto en paz con esa persona y entonces te quedas con esa tristeza, esa amargura. Si ella parte de este mundo, pues ella va a resucitar. ¿A qué? Bueno, esa es la parte que a nosotros nos queda en la inquietud, pero si no llevaba una buena vida, si no estaba paz, si estaba practicando cosas incorrectas, si tenía vida en lo oculto, pues de cualquier forma ella sí va a resucitar, pero va a resucitar ¿a qué tipo de vida? ¿Sí? ¿A qué tipo de vida? Entonces, estos son los tiempos en que no nos podemos quedar en esa espera de, ay no, más adelante voy a solucionar las cosas. No, es el tiempo en que tenemos que solucionar las cosas, porque es que nosotros no sabemos en qué momento. Hay personas que se han ido así, sin más ni más. O sea, es importante que nosotros nos demos cuenta de esa situación y que el Señor nos está mostrando claramente, no hay vida comprada. O sea, no hay una situación de, no, es que porque este tiene un nivel económico o porque tiene tal profesión. No, aquí todo el mundo está cayendo, no importa. El asunto es que nos está diciendo, ¿te estás preparando para ese momento? ¿Estás preparado para ese momento? Y este es el momento en que tenemos que estar muy firmes de buscar ese proceso de salvación, de verdad de vivir en una santidad, de verdad solucionar las situaciones que tenemos pendientes. Que esas heridas que sí, es cierto, nos dolieron, pero es que si yo dejo esa herida en mi corazón, yo no voy a asegurar una resurrección para vida de salvación. Yo tengo que solucionar esa herida, o sea, todo lo que está pasando en este mundo es pasajero, como se dice, o sea, simplemente es un tiempo, pero la eternidad sí es constante. ¿Qué quieres tú para la eternidad? Y según eso, toma decisiones y empieza a actuar, porque realmente ninguno sabemos cuánto tiempo vamos a estar, ninguno. Entonces es muy importante que nosotros nos decidamos a hacer algo firme, algo estable, algo que de verdad nos lleve a la santidad. Yo sé que vivir el placer, ayer precisamente me cuestionaba y decía, oh sí, o sea, las personas, los paseos, la diversión, el pasear para un lado y para el otro y reírse y tomar y comer y bueno, hacer locuras. Pero eso es pasajero acá. En la eternidad eso podría ser una situación de condenación, porque si lo más importante para tu vida es el placer y no la presencia de Dios, te vas a quedar en el tiempo de condenación, porque no es, o sea, tú estás decidiendo el mundo, no estás decidiendo por Dios, y es necesario aprender a decidir. Son solamente, y anoche lo decíamos, dos caminos. Tú decides cuál quieres, y ahí es donde tienes que empezar a trabajar. Que te nombren raro, loco, lo que sea, pero si eso implica para ti una vida de salvación, les aseguro que vale la pena, ¿o no? O sí, mi amor. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, escuchen. Escuche. ¿Estás escuchando lo que Moniquita dijo? ¿O no? ¿O sí o no? Como dice mi esposa, ¿no? ¿O sí o no? ¿Escuchas? Porque te aseguro que tú sí escuchas. Si no escuchas a Dios, escuchas al mal. Seguro que escuchas. Y el mal, te aseguro que escuchas más el mal que a Dios. Peleale a su esposa.
Y tú, como ovejita que va al matadero, le peleas. Mira lo celoso que es, mira lo que está haciendo. Y empiezas a escuchar todas esas voces. Y eso sí las escuchas con claridad y bien finitico. Y empiezas a escuchar lo malo, Moniquita. ¿Sí o no? Así es. Entonces, ¿qué voz escuchas tú, mi hermanito? Yo creo que el mensaje, este mensaje estuvo espectacular. O mi hermanita. O mi hermanita. Sí, ¿qué voz escuchas? Y es seguro, es posible que estés escuchando más el mal que a mi propio Jesús de Nazaret. Porque si escucharas a mi Jesús, se te notaría. ¿Cómo se te notaría? ¿Cómo se le notaría a uno si uno escucha la voz de Dios, amor? Por ejemplo, mírame a mí. Hay paz, hay Paz, tranquilidad, no se lleva a la pelea, siempre está en una actitud de seguir edificando. Yo creo que nos toca irnos. Bueno. Se acabó el tiempo. No, de verdad. Si escuchamos la voz de Dios, nos tiene que notar en la paz, sobre todo. Seguro. Seguro que nos tiene que notar. Se nos tiene que notar en la forma en que hablamos, la armonía que hay, la paz que transmites tú hacia las personas. Cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos. En eso se nos nota que estamos escuchando la voz de Dios. O sea que en nuestro testimonio, en nuestro comportamiento se nos nota que estamos escuchando. Pero si tú eres de pelea constante, que no te puede decir cualquier cosa porque revientas como un tote, decimos aquí en mi país. El tote es esa pólvora que utiliza, que se raspa en el piso y empieza a totear. ¿Sí? Que empezamos a responder de así de buenas a primeras. No, estamos escuchando la voz del Señor. ¿Sí? Si en nosotros hay paz, la hemos escuchado. Hermoso mensaje, lo que el Señor nos está enseñando hoy. Entonces, que se te noten, que se te noten. Que se te note. Dios los bendiga. Dios los bendiga, príncipe y princesita de Papito Dios. Que se te note que tú eres el príncipe más amado de Papá Dios. Ánimo pues, y si no se te está notando, pues que empieza a escuchar la voz de Dios y todas las heridas que carga en tu corazón se sanarán con la palabra de Dios, porque escucharás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué te parece? Y tú fuiste escogido. Dios te bendiga. Dios te bendiga, que tengan un excelente día.